Bienvenidos a este Deep Dive, un Deep Dive diseñado para ti. Hoy vamos a adentrarnos en Titans, Learning to Memorize at Test Time. Interesante el artículo, ¿verdad? Sí, propone una nueva arquitectura para el aprendizaje automático. Ajá. Lo que lo hace tan innovador es que aprende a memorizar información durante las pruebas. Durante las pruebas, Sí, es como si imitara el funcionamiento del cerebro humano, supera las limitaciones de, por ejemplo, los transformers o los modelos recurrentes. entiendo. ¿Y cómo funciona esa memorización? Es como cuando nosotros recordamos eventos importantes. En cierto modo, sí, los Titans usan el concepto de sorpresa para decidir qué guardar en su memoria. Sorpresa. Sí, cuanto más inesperado es un dato, más fuerte es la señal para que lo recuerde. Ah, como si algo nos llamara la atención. Si ves un elefante rosa en la ciudad, seguro lo recuerdas. Exactamente. ¿Y cómo un modelo de IA se sorprende? Buena pregunta. Los Titans lo hacen usando el gradiente de la red neuronal. Simplificando, indica cuánto se desvía la información de lo esperado. O sea, si la desviación es grande, a sorpresa también. Ingenioso. Es una forma de cuantificar la novedad. Claro, pero si se sorprenden mucho y guardan todo, no se les llena la memoria. Bueno, también tienen un mecanismo de olvido, como nosotros. serio? Sí, Ujú. aprenden a descartar lo menos importante, como nosotros no podemos recordarlo todo. Claro, priorizamos. Exacto. Oye, el artículo menciona módulos de memoria. Eso tiene que ver con la memoria a corto y largo plazo. Sí. Los Titans no tienen una sola unidad de memoria, sino módulos interconectados. Como el cerebro humano. Exactamente. Trabajan juntos para procesar y almacenar información de forma sofisticada, Ya veo, como cajones mentales para cada tipo de información. se podría decir. ¿Y qué ventajas les da? Por ejemplo, procesan secuencias largas sin perder detalle. Los Transformers, por su complejidad, pueden tener dificultades con eso. Entiendo. O sea, si analizaran un libro, recordarían los primeros capítulos para entender el final. Precisamente, esa memoria a largo plazo es clave para, por ejemplo, el modelado del lenguaje. O la predicción de series temporales. También. O incluso para modelar el harén. En esas áreas, los Titans han dado resultados muy prometedores. Es increíble. La inspiración en el cerebro humano lleva a grandes avances en IA. Totalmente. Oye, también mencionan 3 variantes de Titans. Ma, Mag y Mal. ¿Qué es la diferencia? Las tres combinan atención y memoria neuronal, pero difieren en la integración de estos módulos. MAC, o Memory as a Context, usa la memoria neuronal como contexto para la información actual. O sea, que consulta sus recuerdos para entender el presente. Exactamente, le permite acceder a información relevante del pasado. Interesante. Y Mag. MAC, o Memory as a Gate, usa la memoria para controlar el flujo de información, como una puerta que regula cuánta información del pasado se usa en el presente. Ah, un control preciso de la influencia del pasado. Sí, y por último, MAL, Memory as a Layer, integra la memoria como una capa en la arquitectura. O sea, la información pasa por la memoria antes de ser procesada. Exacto. Entonces, cada variante usa la memoria de forma distinta. ¿Cuál es más efectiva? Depende de la tarea. En general, ME y MAC son más eficientes en modelado del lenguaje y razonamiento. Ya veo. Una cosa que me llamó la atención fue lo de las tareas de aguja en un pajar. Ah, sí. Sí, ¿podrías explicar? Claro, son tareas donde hay que encontrar una información específica dentro de un montón de datos, como buscar una aguja en un pajar. Y ahí el nombre. Y los Titans destacan en eso. Sí, superan a otros modelos, incluso a grandes modelos de lenguaje como GPT-4. Increíble. ¿Y por qué? Su memoria a largo plazo es clave y también cómo la gestionan. Pueden acceder a información relevante del pasado, incluso si está muy lejos en la secuencia, para razonar y encontrar la aguja. Fascinante. Parece que los Titans son un gran avance. Antes de pasar a los resultados de los experimentos. Claro, antes de continuar, les recordamos que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, nos invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Decía lo de la aguja en un pajar. Su habilidad para encontrarla se debe a que su memoria no es una simple lista. Se organiza de forma que permite conexiones complejas. O sea, no solo recuerdan, sino que recuerdan inteligentemente. ¿Y eso cómo se ve en resultados? ¿En qué áreas destacan? Bueno, los resultados son prometedores en varias áreas. Por ejemplo, en modelado del lenguaje. Sí. Han superado a otros modelos en predecir la siguiente palabra en una secuencia, sobre todo en secuencias largas. O sea, completan frases mejor que otros, incluso en textos extensos. Sí. Y eso tiene implicaciones para, por ejemplo, la traducción automática o el resumen de textos. Claro, imagina traducir un libro entero sin perder coherencia. O generar resúmenes que capturen la esencia de documentos complejos. Exacto. Una revolución en procesamiento del lenguaje.
También mencionaste un modelado de ADN, me parece fascinante. Ahí, los Titans, al analizar secuencias largas y encontrar patrones complejos, podrían ser clave. Imagina identificar mutaciones genéticas con mayor precisión. O predecir la predisposición a enfermedades. Un avance para la medicina personalizada. Sin duda. Y hablando de predicciones, el artículo también habla de predicción de series temporales. Sí, claro. Los Titans, al recordar patrones a largo plazo, podrían detectar tendencias sutiles que otros modelos pasan por alto. O sea, podríamos predecir mejor el comportamiento del mercado, por ejemplo. Con los patrones climáticos. Exacto. Anticiparnos al futuro, gracias a la memoria de los Titans. ¿No te preocupa que las máquinas recuerden así y se desdibuje la línea entre IA e inteligencia humana? Es una pregunta importante sin duda. Pero aunque imitan algunos aspectos, no olvidemos que son modelos matemáticos, herramientas que diseñamos y controlamos. Claro, la clave es usarlas con responsabilidad. Volviendo a lo técnico, ¿cómo funciona la memoria neuronal? ¿Cómo se codifica la información? La información no se guarda de forma literal. Se codifica en vectores, conjuntos de números que representan la información en un espacio multidimensional. Espacio multidimensional. Suena complejo. Imagina cada dato como un punto en un mapa, pero no un mapa plano, sino con muchas dimensiones. Como un laberinto. Exacto. La posición de cada punto representa su significado y su relación con otros puntos. Un mapa mental complejo donde se organiza la información. ¿Y cómo se decide qué se guarda y qué se olvida? Ahí entra el mecanismo de sorpresa. Cuanto más sorprendente es un dato, más probable es que se guarde. Ya. Y también usan un mecanismo de decaimiento que reduce la importancia de la información menos relevante con el tiempo. Simulando el olvido natural. O sea, la memoria no es estática, sino que evoluciona. Prioriza lo relevante y descarta lo que no importa. ¿Y cómo se traduce eso en la capacidad de hacer tareas como la de la aguja en un pajar? Al tener una memoria organizada y dinámica, acceden rápido a la información relevante del pasado, incluso si está lejos en la secuencia. Y así pueden hacer conexiones complejas y encontrar la aguja mejor que otros modelos. Como un sistema de archivo mental sofisticado. Se podría decir. Ahora, antes de pasar a la siguiente sección, Claro, antes de continuar, les recordamos que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. realmente es fascinante cómo manejan la información estos Titans. Hablando de la sorpresa que mencionamos antes, ¿podrías contarme un poco más cómo funciona eso técnicamente? ¿Cómo se programa la sorpresa en una red neuronal? Claro. Como te decía, usan el gradiente de la red neuronal para medirla. Este gradiente nos dice cuánto se desvía la información de entrada de lo que el modelo esperaba. Ajá. Cuanto mayor es la desviación, mayor la sorpresa. ¿Y cómo se usa eso para que el modelo aprenda? Esa sorpresa se usa para ajustar los pesos de la red. Fortalece las conexiones que llevan a una predicción correcta, por así decirlo. La sorpresa no solo impulsa la memorización, sino que también guía el aprendizaje. Entiendo. La sorpresa les ayuda a identificar qué es importante, a guardarlo en la memoria y a ajustar sus conexiones para aprender de ello. Qué ingenioso. Sí, y lo interesante es que este concepto de sorpresa podría tener aplicaciones más allá del modelado de secuencias. Ah, sí, por ejemplo. Imagina robots que aprenden de sus errores gracias a la sorpresa. Si un robot comete un error inesperado, esa sorpresa se usaría para ajustar su sistema de control y evitar que lo repita. Interesante, como una versión robótica de aprender a base de golpes, y en otras áreas como la educación. También, imagina un sistema que detecta cuando un estudiante se sorprende con un concepto, lo que indica que necesita más atención en ese punto. Un tutor virtual personalizado. Increíble pensar en las posibilidades que abre la sorpresa. Realmente me has hecho pensar en el futuro de la IA. Me alegra. La investigación en IA es apasionante y está en constante evolución, y los Titans son una prueba de ello. Su capacidad de memorizar, aprender de la sorpresa y hacer conexiones complejas nos acerca a una IA más inteligente y sofisticada. Sin duda. Ha sido fascinante explorar contigo esta investigación. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. El placer ha sido mío. Espero que este deep dive haya sido útil e inspirador para ti. Y a ti que nos escuchas, te recordamos que puedes profundizar en este tema y descubrir otros avances en IA suscribiéndote a nuestro newsletter AI and Data Insights y siguiéndonos en LinkedIn y X. Hasta la próxima con más descubrimientos del apasionante mundo de la inteligencia artificial.